La estratégica ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, es el centro y el epicentro de diferentes combates en las últimas semanas entre las fuerzas rusas y las de Ucrania. Vamos a estar analizando este tema porque el grupo paramilitar ruso Wagner ha reivindicado ciertos avances en los últimos días allí y está prometiendo que va a tomar este importante urbe del este ucraniano. Vamos a ver cómo esto podría favorecer las posiciones de Rusia después de un año de iniciada la guerra. Nos conectamos a esta hora con nuestro invitado especialista de la mañana de hoy. Se trata de Guido Larsson, es docente de la Facultad de Gobierno, precisamente, de la Universidad de Desarrollo de Chile. Está con nosotros desde Santiago. Buenos días, un gusto que pueda acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, el gusto es mío. Estimado, si pudiéramos establecer un balance en cuanto a los posibles avances que haya tenido Rusia a través del grupo paramilitar ruso Wagner en estas últimas semanas y en estos últimos días, que ha declarado constantemente a través de sus redes sociales y también la prensa rusa se ha hecho eco de estas declaraciones para anunciar que hay ciertos avances, han reivindicado ciertas posiciones en el este donde Rusia mantiene sus objetivos. ¿Cómo pudiera favorecer de alguna forma estos avances a Rusia después de un año de iniciada la guerra? ¿En qué se centra su estrategia en este momento? Sí, si uno toma un paso hacia atrás, uno se da cuenta que desde finales de enero aproximadamente, la Federación Rusa inicia una campaña de invierno en el este de Ucrania, la llamada zona del Donbass. Esta campaña de invierno se concentra fundamentalmente a 5 a 6 ejes de ataque en distintas ciudades a lo largo de la línea. Y es una fase que uno podría decir transicional, es posiblemente una fase que no va a generar objetivos estratégicos de gran envergadura, pero sí puede contribuir a que el avance inicial tenga resultados luego en la primavera y eventualmente en el verano. En general, la enorme cantidad de comunicación derivada fundamentalmente del grupo Wagner desde el lado ruso se concentra en la ciudad de Bakhmut, en el oblast de Donetsk en Ucrania, que es una ciudad que posiblemente va a caer a manos de la Federación Rusa. De hecho, entre ayer en la noche y hoy día en la mañana ucraniana, se ha dado información de que las fuerzas ucranianas estarían replegándose hacia Kramatorsk, probablemente 30 kilómetros más hacia el oeste de lo que es la ciudad de Bakhmut. Pero es muy importante, sobre todo para su audiencia, entender de que la caída de Bakhmut a manos de la Federación Rusa no significa realmente una modificación mayúscula dentro de lo que ha sido la trayectoria de la guerra en esta fase en particular. Estamos hablando de una línea que tiene algo así como 700 kilómetros de sur a norte. Es una línea que efectivamente es muy violenta, pero también muy pulsante, en el sentido de que han habido avances y retrocesos de carácter territorial a lo largo de toda la línea en este periodo de aproximadamente 4 semanas. Y si bien el hecho de la toma de Bakhmut puede ser beneficiosa tácticamente con vista a lo que va a ocurrir durante las próximas semanas, yo creo que no implica una modificación significativa en la trayectoria general que tiene la guerra, que es una trayectoria más bien transicional, donde tanto Ucrania como Rusia están reevaluando estrategia, sobre todo con vista a lo que puede ocurrir en la primavera de esa zona. Porque si uno de hecho compara lo que ocurre en Bakhmut con otro tipo de ciudades, Vuhledar, Micronibia, Advika y otras tantas como Laimán, en general ahí los avances rusos no han sido del todo positivos. Entonces tienen ganancia en Bakhmut, pero no tienen tanta ganancia en otro tipo de ciudades. Por lo tanto, estamos en una fase donde todavía es necesario tomar cautela y observar cuáles van a ser los resultados definitivos. ¿Y cómo valora usted en este momento las posiciones de Ucrania, de las fuerzas de Ucrania, precisamente en estos combates con las fuerzas rusas, también considerando la salida del invierno y la llegada quizás de una época de transición? ¿Esto de qué forma puede ver perjudicadas o favorecidas las tropas de ambos bandos? Estamos como en una etapa como la que vimos cuando comenzó la guerra, quizás. Bueno, la situación de Ucrania viene precedida de dos eventos importantes. Por un lado, la toma de Kharkov en el noreste del país y también haber podido retomar Gerson
en el sureste del país. Y hoy día pareciera ser de que las fuerzas ucranianas se encuentran en una fase más bien de orden defensiva. Entienden que es importante tratar de resistir el avance ruso a lo largo de toda la línea, pero también eso ha traído un problema, y es que la demanda por municiones por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas está muy por encima de lo que los occidentales están en condiciones de reemplazar. En consecuencia, se han atrincherado, han minado parte del territorio en el este ucraniano para evitar los avances de la Federación Rusa y están en realidad esperando que pase el embate ruso con vistas a la presencia de la primavera, donde hay muchos analistas, incluyéndome, que están percibiendo de que una vez que la fase de ofensiva rusa termine y se entre en la primavera, Ucrania podría estar en una posición de realizar una contraofensiva siempre y cuando los apoyos occidentales en municiones, en logística y también en insumos de carácter militar se mantengan de aquí hasta probablemente abril, quizás un poco más allá. En consecuencia, creo yo que están resistiendo, pero eso no quiere decir que no hayan tenido costos de naturaleza bien importante, porque uno de los problemas que ha tenido Ucrania hasta ahora es que ha estado intercambiando soldados de muy buena calidad con soldados de baja calidad por el lado ruso, incluyendo evidentemente las bajas que tiene el grupo Wagner, que si es que la audiencia no lo sabe, es un grupo ad hoc que se forma no solamente con reclutas militares tradicionales, sino que también con personas no tradicionales que están literalmente empujadas a la línea ofensiva de la guerra. Entonces, en ese sentido, las fuerzas ucranianas pueden encontrarse en una trayectoria de debilidad y por eso están tratando de resistir durante esta semana lo que ha sido la ofensiva de invierno rusa. Le agradecemos mucho por atendernos, estimado Guido Larsson, muy completo el análisis y estaremos atentos también a los escenarios que se den en los próximos días. Muchas gracias por la invitación.